Esta pequeña carretera que une el pueblo de Igal con Vidangoz y el tramo de pista que va al Roncal, hay que enmarcarla dentro del Plan de Defensa del Pirineo que el régimen franquista puso en marcha sobre todo a partir de 1939. Hubo más de 2.000 prisioneros procedentes de todo el estado, pero principalmente de Andalucía, Vizcaya y Asturias. En Navarra fueron 15.000 las personas que estuvieron haciendo trabajos forzados en la construcción de carreteras, de fortificaciones, en obras de canalizaciones, en trabajos agrícolas o en arreglos de la vía del tren. Nos hicieron salir de la escuela porque, acabada la guerra, venían aquí los trabajadores, aquellos prisioneros de la guerra que tenían, y emplearon como cuartel las escuelas. Y también estuvieron acuartelados en los barracones, que son unos edificios que están a varios kilómetros de aquí, paseando por esta misma carretera, que hoy día se emplean como establos para el ganado. Y aquellas pobres gentes lo pasaban muy mal, porque claro, escasamente comidos, tenían que trabajar bastante. Leleko tiene de campaña. Eurik ya venía en Bustillo. La sartan sana eureta. Lo que Bustillo. Ay. Tiempo después, Tiempo después que lo barco yo ya dicen, ¿no? Ese eñe dicen. Un bisquín. Bai, olesku dena. Oleskoa. Dena hola. Bai. Gauza bat zarra. Zorroze. Frío. Mucho. Allí hubo un muchacho que se quedó Congelado. sí. Parece que era de Baza. Se quedó traspuesto y entonces me acuerdo que iba un practicante que había allí. Dice, era vivo, estaba, dio conocimiento ya, que ya ni hablaba ni nada. Y algo me chocó a mí aquello. El practicante que había allí dice, venga, trae nieve aquí. Le bajó los pantalones, trae nieve aquí, y le flotaba la nieve así en la barriga, en la panza. Venga, restregones, y así lo puso, que volvió en sí. Con la misma nieve restregándole así fuerte. Oye, ya luego lo empezó así, ya empezó a eso y volvió así, pero que se lo deja, pues se muere. Se llena. Helado. Prisioneros. Cargado con su pico cual una cruz, andrajosos, sucios, rotos cual mendigos, faltos en sus ojos de aquella luz que fue viva en los días vividos de juventud. Su mirada se pierde en lontananza, como vaga ilusión en un suspiro. Hacen esfuerzos por estar alegres y cantan canciones de su tierra que son olvido y esperanza. Y sueñan en el día venturoso en que vuelvan de nuevo a sus poblados. Por eso en sus rostros, rojos por el sol, se ven las huellas de un dolor callado, mientras sordo late dentro del corazón al compás de un suspiro prolongado por el dolor. Hoy sufren con dignidad, calladamente, su cautiverio. Vidangoz, 1 de junio de 1940, preso en el batallón disciplinario número 38. Allí consistía más que en hacer de todo para una carretera. La machacábamos con las grandes porrillas que había, otros iban haciendo la calzada, otros haciendo cantarillas, otros machacando gravas, según coincidiera. Allí no tenías un trabajo, decir, tú aquí todo el día, no. Bueno, el día que te tocaba sí, pero el otro día pues estabas haciendo esto y otro día mandaste a hacer otra cosa. Y ves a trabajar gratis.
Los batallones fueron un tipo de trabajo forzado que se aplicó a más de 100.000 prisioneros clasificados en los campos como desafectos, es decir, jóvenes a los que no se les dejó en libertad por no considerárseles afectos al régimen, a los que tampoco se les declaró culpables de un delito por responsabilidades políticas, pero a los que sí se les quiso castigar por su militancia o simpatía con sindicatos y partidos políticos. El objetivo de estos batallones va a ser, por un lado, el de aprovechar una mano de obra barata fundamental para el transcurso de la guerra y para la reconstrucción de posguerra, pero también el de humillar y el de intentar doblegar a todos estos prisioneros a base de unas condiciones de vida míseras y una disciplina férrea que les enseñara cuál iba a ser su papel en lo que llamaron la Nueva España. Pikachu y de palias. Anese maquinaria de camino mítico. Escúrdana. Y recuerdo que cuando estaba haciendo ese puentecito de hormigón, no hacía más que pensar, 3 años, y ¿cuánto vamos a estar aquí? Toda la vida vamos a estar así, no nos van a sacar nunca de aquí, así estaba siempre. Ese machaqueo tenía, estaba así, siempre. Allí me tiraba yo, como estaba solito allí con un ayudante, los dos, te sentabas allí a cavilar. Ya casi 6 años y aquí será toda la vida así. Eso es pensábamos. La comida la tenían en barreños llenos. Entonces, cuando iban los escortas que se ponían delante de nosotros, de los trabajadores, llenaban el cazo y se lo llenaban de... Y cuando llegábamos nosotros, terminaban ellos ya, pues entonces movían aquello para que fuera casi la cantidad de agua mayor que podía tener. Con el cazo. Mandaron una vez un paquete, pero como es que los paquetes que mandaban de casa se tardaban 15 días o un mes, que no los entregaban, pues estaba casi hecha a perder. Ya iban con los Cuando los destapo, había cortas. uno, que era Antonio, y de seguida se puso así como diciendo, ya voy a comer. Cuando destapo eso digo, mira, fíjate lo que nos manda. Y entonces cogí y lo tiré a la litrina. Él estaba acechando y fue a cogerlo para ver si se comía parte de aquella cosa que estaba hecha a perder. ¿Cómo tendríamos de hambre? Ne voy eskapatuna ne voy. Y galera, oguiten. Ese un jateko egita. Joren batene formuta da paise beire. Formuta era como tener anator el sargento. Vengo, en vista de que no hay cena, rompe pilas. Juego, bueno. Tantuare. Da lengua fría. Ahora pues gero igule apusia. Igul barek. Sekutu. Baina gozio zarrara da. Gozio zarrara. Anitza da gozio pesakin bat. Kentu bera. Yo recuerdo allí, pues no sé qué podría pesar, 40 kilos. 40, pero muchas veces digo yo con el capote y la ropa mojada. Hombre, yo primeramente cuando estuvimos en el batallón por allí, por esa calle, por Igar, allí en aquella época en Navarra se comía bien. Entonces donde pasamos mucha hambre primeramente, estos 3 meses primeros fue aquí en Málaga. Ahí pasamos mucha hambre, y no nos daban más que zanahoria y nabos cocidos. Y yo allí tenía de todo lo que venía por el batallón, yo era al lado pues comía todo lo que me daba la gana. Tenía las manzanas, los peros, lo otro, todo lo que venía para el batallón. Sobrado, luego los sacos de azúcar llenos, azúcar cernía, yo los bidones de aceite llenos, yo cogía un chusco, lo abría, como me comía lo que me daba la gana, pues lo que demás estaban a uno, los abría, ¿sabes? Y los metía en aceite, y eso se hinchaba, y ahora lo metía en el saco de azúcar. No te digo nada, lo bueno que está eso. Lo metía en el saco, le daba un rato y aquello, se hinchaba con azúcar, y ahora me zampaba un chusco de aquellos todas las mañanas, y a la media rato me comía otro. Yo estuve encantado por ese lado, pero luego no tenía distracción ninguna, no tenía ambiente ninguno. Y los bichos esos son los que más me mataban, las ratas.
un bicho muy asqueroso. Pero luego yo allí, como estaba solo, pues ni yo tenía miseria, ni yo... nada, yo estaba encantado. Comer, ¿tú crees que sobró comida alguna vez? Llevar sí, llevar ya llevaba, porque igual te tocaba ir a descargar el camión de intendencia y una pernada de esas de carne llevabas, pero luego cuando te ibas para llevar eso, el hueso solo, el hueso mondado. Se conoce que los oficiales cortaban y lo vendían, el aceite, todo. Y a nosotros nos daban una harina allí y le echaban una lata de tomates grandes que había y aquí te daban. Bueno, echin capichenaka. Revuelve, que al Gudari le gusta la vaca, y ayer no había vaca, carne no había vaca, al Gudari le gusta la vaca. Revuelve, habla sobrandibet. Pero lan. Eta gozez, eta gizu barreka hiltzen dira, jentie, otzagaz, eta goziaz. Ia zelalizek ero, neu ikusitxe horrek, andaluzekan, kontxedu, ezin ezer errezibitan, eta esan jatekorik. Todos los días lo mínimo posible para poder aguantar, porque claro, nos mandaban una tarea de 5 metros, 6 metros para descombrarla y quitar todo eso, pues había que apretar y había que tener fuerza. Si no comes, pues hay que tomar de una vez. Pero que sí, Ya. Estábamos a sexto de cadáveres, que decían. Sexto de cadáveres, segunda compañía de yo no sé qué. Pero que no es que se lo decían por decírselo, es que era exacto. Todos estábamos sequicos, digo con 20 y tantos años, que era toda la flor de tu vida. Baten, neska bat paso zanan, asto bataz, errotatik ero, urun egin. Da, adios esan zenik eta bere pekuntestu baina, ondo. Da, alferezek ikusi. Da, etorri zan da, kokelen nombrea ze. Ama ostegunien, pariaz da piketxoiaz, 10 minutu jateko, bezketen, da 10 minutu fatxeko. Da, Zuluei, da tapau, zulu batzera. Zuluei ya tapau. Ama usted no noche, Y claro, estábamos descalzos casi. Y pedíamos que nos mantenían calzados, botas, porque no te clavas las piedras en el suelo. Yo tenía a mis padres, me pedían las botas, las compraron, me las mandaron, y otros también, pero el que no tenía recursos en casa, no tenía. Ya entonces un día le mandó la hermana, una hermana, yo la conocí. Trabajé luego en la Generalitat Española y lo conocí a ella. Y le mandé unas botas ya al chico, las puso. Y al poco tiempo nos dieron también para todas las botas ya. Y entonces aquel, como pasaba hambre, dije, pues voy a vender un par de botas, las nuevas, no venderlas, y vendió las que le habían dado allí. Y le cogieron vendiéndolas y le mataron a palos. Bate eskoltierie kontestautzen. Da, gabien, Biluzto, da biluzik anemos anotagaz. Biluzik, firmes. Orain, atzenien horrokaz izan da. Bueno, orduntzik, sartu da bien. Bai, bastante, bueno, zan da beba, otzik izan da, horrokaz izan da. Bueno, socorro, eta... Ditzela parezen izan da. Pues no, ditzelak. Egenek, nun zan. Arrie hau lotu, da, bueltaka. Jauzierte, bueltaka. Bai. Gerren asuntu iti horrek. Gerrek asuntuek. Gerri ez dauna?
Allí mataron a dos. Uno era ese que yo creí que era francés, por eso era catalán, ¿no? Alguna me ha dicho no, que era catalán. Porque él no hablaba con nadie, ¿no? Y se fugó en dirección a los Montes Pirineos. Pero había medio metro de nieve o más. Y a los 2 o 3 kilómetros más, ¿no? Había una especie de cabaña abierta, sería para el servicio de la gente del pueblo, de alguno por ahí. Y el hombre hizo fuego allí para cobijarse y calentarse, no podía aguantar, ¿no? Y cuando notaron la falta de él, en algún recuento, dijo el sargento, el oficial, donde cogéis lo matáis. Y fueron allí un cabo, un tal Sangueiro, un gallego, que era malo, que la madre que parió, y 2 soldados, y andando, se seguían las huellas de él, y cuando veía el calentón se cogieron y allí lo mataron. Volvieron y con 2 palos hicieron un tenderete de esos de camilla, y hubo que ir 4 individuos a traer el cadáver del pueblo, ¿no? Porque hacían los responsables, hacían los grupos, y si alguno de ese grupo marchaba, como decían ellos, fusilaban a los otros. No, nunca he tenido idea de esa, pero ¿sabes? Por la represión que tenías, porque escapabas y por lo regular la familia pagaba. ¿Entiendes? Por lo regular, en cuanto había uno, ya estaba en la familia. Se metían con la familia, castigar a la familia, hacerle la vida imposible a la familia. Y nunca tuve idea, porque podían escapar, pues igual sí podía haber escapado muchas veces. Pero nada, nunca tuve esa idea. 6 años ya, casi, pues ya... Cuando quieras salir de aquí al cajón. Al cajón. Así lo pensábamos. Por lo menos yo. Y como yo todos. No había mucho amor por la iglesia. Estos tenían amor en la lengua, a exigir a los demás, pero ellos... A paisa va ocarra. A paisa va Frank Cristia. Frank Cristia, a paisa va. Bueno, una cosa, joder. Ocarra. Batzuk konpresetan behuizien, aragana. Konpresetan. Gehien behar adarra jotiarren, Huizien, bai okerra. Bueno. Allí en la iglesia no, pero cuando venía a darnos el sermón en el monte que te digo yo, entonces sí. Entonces nosotros éramos los malos y estamos redimiendo el pecado por medio del trabajo, otras cositas, de eso se nos la amargura. Y había que oír todo eso y callar. Y éramos los malos. Los ánimos nunca han perdido, ¿sabes? Te habías rebajado, te habías, pues no sé, que de una forma o de otra te querían eliminar, o por hambre, o trabajando, a ver si te se bajaba la moral o te se bajaba, perdía la dignidad, ¿no? Yo por lo menos no, y como yo muchos
Estábamos, en los ratos que nos juntábamos, estábamos y nos dábamos moral y no dejábamos de caer, ni que eso ya está escrito ahí, que quisieron dejarlos como seres y no pudieron. Prueba de ello que se sigue, yo sigo por lo menos, y como yo, pues yo creo que han seguido muchos. Nos llegaron a matarnos la moral. Que era eso que perder la dignidad ni nada. Hemos seguido tiesos. Y no había cosa que más había que oírte cantar encima como diciendo esto. No. Torre. Mientras tanto, viene la hora, mientras espero yo mi libertad, al son del tango yo voy cantando, con alegría que me embarga ya. Tú prisionero, a mí me escuchas, no te entristeces al verme marchar, detente tus lágrimas, canta y no llores, que es cobardía en un preso llorar. Adiós Roncal, tierra navarra, que en varios meses me has hecho sufrir, y licenciado me vine a casa ante la gloria de un nuevo vivir. Voy a la tierra de mis amores, tierra de sueños, país sin igual, rincón querido, llena de flores, donde me esperan de dulces sin igual. Terminaron los dolores, angustiosos sinsabores y desprecios que ha sufrido mi corazón juvenil. Vuelvo yo, madre querida, viejo padre de mi vida, y después muy pronto a abrazarle llegaré. A fracaso, compañeros, que no tengáis la misma suerte, y los recuerdos pasados ya no pueden volver. Y tu estrella dorada, viejo de mis sueños, te diré que tengo ganas de unos besos de mujer. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Según parece, la transición era esa, olvidar, tapar lo nuestro, no lo de ellos. Han estado haciendo los trámites y todo esto para traernos la corona y traernos esta democracia, esta transición, esta cosa tan bella para ellos, para los demás, ¿no? Pues no tenían que haber... Porque ya el régimen estaba tambaleando, habían muerto el otro, le habían jodido al carrero, y el régimen estaba... Ya no había más que huelgas, no había más que manifestaciones, no había más que otra vez líos en España. El Partido Comunista, que dice que hizo tanto, que no hizo nada más que joder todo, pues a ver que aquello se ponía a haber dicho no, aquí no hay transición, y aquí no hay rey, y aquí no hay nada, aquí se trae la república. Y se trae la república y después unas elecciones, lo que sea, a ver lo que queda. Pero mire que han pasado gobiernos adictos a la paz, a esto, contrarios a Franco, y que hayan podido hacer algo, pues no hay hecho nada. Ni socialistas, ni nada de ningún sitio.
Creo que nos deben, la democracia nos debe algo no económicamente, sino nos deben el reconocer que nosotros probablemente somos los que hemos sentado en los sillones a más de un político, y esos señores se han olvidado de nuestro sacrificio de aquellos tiempos. Debieran de haber reconocido un poco nuestro sacrificio. Yo, y como yo creo que muchos, no pedimos nada económicamente, pedimos simplemente que se nos reconozca un poco nuestra labor. Hemos hecho carreteras, hemos hecho allí en Madrid la famosa cruz, famoso aquello todo, aquella tumba donde está nuestro caudillo, pero claro, todo eso ha sido a base de un plato de lentejas con mucha agua y poca grasa. Bueno, en esta escuela estuvo preso mi abuelo y a mí la verdad que me gustaría mucho que los alumnos que estudian aquí, los de toda la comarca, supieran lo que padecieron no solo mi abuelo, ¿no? Porque mi abuelo era uno en un grupo muy grande, sino lo que sufrieron todos aquellos republicanos que por defender sus ideas fueron condenados a trabajar para un Estado fascista, que hoy por hoy siguen sin estar condenados cuando en otros países eso se acabó persiguiendo y se acabó haciendo justicia. Aquí la justicia todavía está muy lejos de conseguirse y me gustaría que supieran eso para que algún día que haya la posibilidad ellos también puedan llegar a querer hacer justicia.